Descubierto un momento sorprendente. El día que sazoné la sopa y mi yerno reveló su verdad oculta, el olor a chiles y ajo inundaba la acogedora casa de Teresa, un refugio bullicioso donde las risas resonaban y la calidez familiar se sentía en cada rincón. Sin embargo, en medio de la alegría, Javier, el yerno exitoso, se encontraba atrapado en un torbellino emocional. A sus 35 años, había sido siempre el orgullo de la familia, el abogado admirado por todos, pero en su interior bullía una insatisfacción profunda, una lucha silenciosa contra sus propias expectativas. Allí estaba, en la mesa de la abuela, con la mirada fija en la mesa, sintiendo como el peso de ser el éxito lo asfixiaba. Historias de infancia, anécdotas familiares y el aroma de la sopa de tortilla llenaban el aire, pero para Javier, todo sonaba distante. Miraba a Teresa, su suegra, que con manos arrugadas acariciaba la olla, sazonando el platillo que había delineado su infancia. Desde niño, Javier había soñado con crear en la cocina, con experimentar sabores, pero ahora, temía que sus deseos jamás se hicieran realidad. La idea de dejar todo, de renunciar a la seguridad de su carrera, era un pensamiento que lo atormentaba cada segundo. Sentado al borde de su silla, el sudor comenzaba a marcar su frente. ¿Cómo podía compartir su deseo de ser chef con una familia que ya lo había encumbrado en un pedestal de logros? La presión era abrumadora. Su corazón palpitaba, casi como si quisiera gritarle al mundo que estaba cansado de la fachada perfecta. Javier se sentía como un impostor, atrapado en un guión que no había escrito. La risa a su alrededor era agridulce, una melodía que resonaba como un eco de lo que había perdido, su pasión. Justo cuando la conversación en la mesa se tornaba más animada, Javier sintió que debía actuar. Respira hondo, pensó, dejando que el aire frío llenara sus pulmones. Quiero compartir algo con ustedes, dijo, y el murmullo murió de inmediato. Las miradas se centraron en él, centelleantes de expectativa, como si cada miembro de la familia aguardara una revelación brillante. Pero en su interior, sentía que las palabras le quemaban la garganta. Siempre he querido ser chef, confesó, las palabras brotaron con un temblor involuntario. El silencio se hizo pesado. Las miradas de sorpresa y preocupación se cruzaron, y la sonrisa de Teresa se congeló. El temor floreció entre ellos, como una sombra que no podía ignorarse. Javier sintió como una masa de incertidumbre se afianzaba en su pecho. Había desatado un torrente que podría sacudir los cimientos de la familia. Su esposa, Ana, frunció el ceño, y su cuñado, el médico admirado, dejó caer el tenedor con un golpe sordo, como si los ecos de la tensión se llevaran sus esperanzas de un futuro seguro. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El tiempo se detuvo nuevamente, y Javier sintió que sus dudas se multiplicaban. ¿Realmente había hecho lo correcto? Las sombras de los sueños incumplidos se cernían sobre él, y en ese instante crítico, comprendió que su vida, marcada por el éxito, estaba lista para ser reestructurada. El aroma de la sopa seguía llenando el ambiente, pero un nuevo sabor había emergido, el de la ansiedad y el temor. La cocina azucarada de su infancia se había convertido en el escenario de una revelación que podía cambiarlo todo. Mientras su familia lo miraba, los corazones parecían estar al borde de un precipicio, y Javier, con la voz entrecortada, sintió como la angosta línea entre el deseo y el deber se desvanecía a su alrededor. El silencio en la mesa era ensordecedor. Las palabras de Javier, llenas de claridad y miedo, flotaban en el aire como un signo de rebelión. Lo que había comenzado como una emotiva confesión transformó el ambiente, electrificándolo con la tensión de su declaración. Ana fue la primera en romper la quietud, su voz baja y temerosa. ¿Y qué planeas hacer con eso, Javier? La pregunta lo golpeó con fuerza. No había reflexionado sobre un plan en concreto,
Solo había expresado un deseo que llevaba guardado durante años. Pero la realidad de la vida profesional lo asediaba como un monstruo. En su mente, cada posible respuesta se contraponía a la imagen que había cultivado de sí mismo como un abogado exitoso. Esa imagen lo había definido, y desenmascararla era un acto de valentía y locura a la vez. Se quedó mirando a su esposa, los ojos llenos de incertidumbre. No lo sé, solo sé que tengo que intentarlo. No quiero pasar mi vida haciendo algo que no me llena. Sus palabras resonaron con una sinceridad desgarradora. La familia no estaba lista para recibirla. Los murmullos comenzaron en la mesa, intercalados con miradas furtivas y fruncidos de ceño. Era evidente que no todos estaban dispuestos a aceptar su sueño como algo válido. A medida que la comida continuaba, Javier se sintió como un espectador de su propia vida. La conversación fluyó alrededor de él, más centrada en obtener el apoyo de su cuñado que en entender la verdadera pasión que ardía en su interior. Cada risa se sentía como una punzada en su conciencia, un recordatorio de que su camino ya no estaba definido solamente por los éxitos. Sentía que debía elegir entre los estándares familiares y su visión personal de un futuro diferente. Decidido a no dejar que ese momento se desvaneciera en un silencio lacerante, Javier se levantó de la mesa. Las miradas sorprendidas lo siguieron mientras se dirigía a la cocina. Ahí, el calor del fogón encendido se mezclaba con el humo de los chiles asados. Este era su santuario, el espacio donde había descubierto su amor por la cocina. Se dio cuenta de algo crucial: no controlaba todo en su vida, pero podía tomar decisiones que lo acercaran a su verdadero yo. Mientras removía la olla con una cuchara de madera, Javier sintió que la adrenalina comenzaba a fluir con más fuerza. Su mente se llenó de imágenes de platos que quería preparar, de recetas que deseaba explorar. Con el corazón latiendo con fuerza, hizo un pacto silencioso consigo mismo. Tenía que buscar caminos alternativos que le permitieran fusionar sus ambiciones legales con las culinarias. No se trataba de un abandono total, sino de una transformación. En su interior, comprendió que la presión no provenía solo de su familia, sino de sí mismo. Del miedo al fracaso, de la culpa por cambiar de rumbo y del temor a defraudar a quienes lo rodeaban. Javier apretó la cuchara con fuerza, no podía permitir que esas emociones le ganaran. A medida que los aromas comenzaban a trabajar, supo que cada paso que tomara hacia su sueño sería uno hacia su autenticidad. La decisión estaba tomada: buscaría un curso de cocina, un lugar donde pudiera aprender y, quizás, recuperar su pasión. Cuando regresó al comedor, sintió que el ambiente había cambiado ligeramente. Las expresiones en las caras de su familia eran un reflejo de confusión y preocupación, pero también de curiosidad. «Hay un curso al que quiero inscribirme», anunció, su voz segura y decidida. «Para aprender a cocinar de verdad». Las reacciones eran diversas, algunos rieron nerviosamente, otros intercambiaron miradas. Pero en su interior, Javier entendía que este era solo el comienzo de un camino complejo y desafiante. Mientras la cena continuaba, su mente vibraba con un nuevo propósito, pero también con una oleada de dudas. Aún no había enfrentado el juicio crudo de su familia ni la resistencia que sentía latir a su alrededor. «Espero que no haya vuelto a hablar». El aire estaba cargado y Javier sabía que tendría que lidiar con todo esto en el futuro cercano. ¿Podría realmente despojarse de la expectativa que había sido la piedra angular de su vida? Los ecos de sus pensamientos estaban enredados con el deseo de liberarse, mientras una verdad incómoda se gestaba en su mente. El tiempo era un aliado y un enemigo, y Javier comprendió que había una batalla que todavía no había enfrentado, aquella contra las propias limitaciones que él había establecido. Mientras apagaba la luz de la cocina, dejó que la fragancia de la sopa lo siguiera, sabiendo que el verdadero desafío apenas comenzaba. ¿Sería capaz de encontrar el equilibrio entre sus dos mundos? Javier despertó al día siguiente con una mezcla de nerviosismo y emoción. La decisión de inscribirse en el curso de cocina estaba latente en su mente, pero la realidad de enfrentarse a su familia le pesaba. Se sentó en la mesa del desayuno, con el aroma del café recién hecho envolviendo el aire, sintiéndose como si estuviera en el acto inicial de un drama del que no conocía el desenlace. Ana lo observaba, su mirada penetrante llena de preocupaciones.
¿Estás seguro de que quieres hacer esto?, preguntó, su voz un leve hilo en una habitación repleta de tensiones. Javier se sintió atrapado en un mar de incertidumbres, pero su determinación cobró vida. No tengo otra opción, respondió, aunque en el fondo sabía que aún estaba lidiando con sus propios demonios. Saltó al trabajo como si la rutina pudiera distanciarlo de sus pensamientos sobre la cocina. Sin embargo, el día fue un desfile de clientes insatisfechos y correos pendientes. Cada tarea le recordaba la monotonía de un trabajo que había dejado de satisfacerlo. Ese sentido de pérdida lo envolvía, como una niebla densa que no podía disipar. En su pausa del almuerzo, Javier se sentó solo en un rincón del parque cercano. Observó a los niños jugar mientras se debatía entre lo que había sido y lo que deseaba ser. Cerrar los ojos le ayudó a reconectar con su pasión, la cocina. Recordó los sabores vibrantes que lo habían atrapado, las texturas que deseaba experimentar, las risas que se compartían a través de la comida. Fue un recordatorio de que, para seguir adelante, debía atreverme a poner un pie en lo desconocido. Esa misma noche, Javier se inscribió en el curso de cocina. La realización fue como un destello de luz en su vida oscurecida por la rutina. Sin embargo, mientras llenaba el formulario, una sombra de duda se cierne en él. ¿Realmente podría mantener este nuevo camino y a la vez ser el abogado que todos esperaban que fuera? El primer día de clase llegó. Javier se sintió como un pez fuera del agua mientras entraba a la cocina profesional, pero no podía negar la emoción que lo embargaba. El aroma de ingredientes frescos lo rodeaba, y la energía de sus compañeros aspirantes a chef chisporroteaba en el aire. Se dio cuenta de que estaba rodeado de personas que, al igual que él, buscaban algo más allá de lo convencional. La presión que había sentido antes comenzó a desvanecerse. En la primera clase, el instructor compartió su filosofía sobre la cocina: no se trata solo de seguir recetas, se trata de descubrir tu voz en cada plato. Esa afirmación resonó en Javier. Cada ingrediente que tocaba era un paso hacia la reconfiguración de su identidad. Se sentía vivo, como si finalmente comenzara a despojarse de las capas que lo habían mantenido atado. Sin embargo, el eco de las risas en la mesa familiar seguía presente en su mente. Era un constante recordatorio de la expectativa que lo rodeaba, un hilo invisible que lo mantenía conectado a su pasado. Al final de la clase, aunque había aprendido nuevas técnicas y sabores, la incertidumbre de cómo podría encajar todo esto en su vida lo atormentaba. Mientras se preparaba para regresar a casa, Javier no pudo evitar recordarse a sí mismo que este viaje no sería lineal. Había muchos caminos por recorrer y decisiones por tomar. A pesar de la emoción que sentía, la sombra de su vida pasada lo acompañaba, recordándole que el despojarse de viejas expectativas no sería fácil. Cuando finalmente cruzó la puerta de su hogar, el corazón le latía con más fuerza. Sabía que ese momento de verdad llegaría cuando su familia le preguntara sobre su día. Esa conversación no sería solo sobre cocina, sería un reflejo de su transformación personal. Mientras se sentaba a la mesa, una idea atrapó su mente. ¿Sería posible que este nuevo camino forjara no solo su destino, sino también el de aquellos que lo rodeaban? Había llegado el momento de enfrentar la frágil realidad de sus sueños. Y mientras su familia se acomodaba alrededor de la mesa, una inquietante pregunta brotó en su mente. ¿Cuánto estaba dispuesto a arriesgar por ser fiel a sí mismo? Con la voz temblorosa pero decidida, se preparó para compartir su experiencia del día. La respuesta a su pregunta estaba a punto de revelarse, y él se aferró a la emoción de lo desconocido. La noche pasó como un torrente de emociones. Javier se despertó antes del amanecer, con la sensación de que cada latido de su corazón marcaba un compás entre la indiferencia de su vida pasada y la promesa de un futuro en la cocina. Se levantó de la cama, decidido a no permitir que las dudas lo detuvieran. Mientras se duchaba, miró su reflejo en el espejo. La imagen que le devolvía la mirada parecía diferente, como si comenzara a desprenderse de una capa de expectativas ajenas. Su mente era un torbellino. Las palabras del instructor resonaban: descubrir tu voz. Era un reto que lo intrigaba y asustaba al mismo tiempo. Pero este despertar significaba que estaba tomando el control de su vida. El día prometía ser largo, pero Javier lo afrontó con un ímpetu renovado.
Cada tarea en su trabajo de abogado lo veía a través de un lente distinto. Cada firma en documentos era más que mera rutina, era un recordatorio de lo que debe cambiar. Mientras revisaba un caso complicado, sus pensamientos vagaban a la clase de cocina, donde se le había presentado un mundo nuevo que anhelaba explorar. En su descanso, se sentó de nuevo en el parque, disfrutando del aire fresco. Se imaginó picando cebollas, sintiendo su aroma y notando cómo el zurcir de los sabores creaba algo único. Era un acto de creación, uno que lo conectaba con su esencia. Un hombre apasionado, no solo un abogado. El siguiente día de clases lo presionó entre la emoción y el miedo. Conoció a su grupo, un mosaico de raspaduras y aspiraciones. Con cada técnica que aprendían, Javier se sentía más listo, más seguro. Una de sus compañeras, Carla, quien había dejado una carrera en medicina para dedicarse a la cocina, compartió su historia. Su valentía tocó el corazón de Javier, que sentía como su propia lucha resonaba en la de ella. La oportunidad de crear su primer plato llegó. Un simple risotto, pero para Javier había un peso casi poético delante de él. Medió en las decisiones sobre ingredientes, en la densa interacción entre la cultura y la técnica. Y, aunque al final el resultado no fue perfecto, fue un instante decisivo. Javier sonrió mientras otros lo elogiaban, sintiéndose al fin visto. Finalmente, se dio cuenta de que esas pequeñas glorias estaban moldeando su confianza. No obstante, justo al salir de clase, un mensaje en su teléfono lo inmovilizó. Su familia había planeado una cena para celebrar un aniversario. La idea de tener que explicar su nueva pasión nuevamente hizo que el nudo en su estómago se apretara. Recordaba la mirada irónica de su padre, la expectativa inquebrantable y la situación tensa cada vez que se tocaba el tema de su carrera. Esa noche, frente a su familia, cada bocado de la comida parecía un preámbulo a la conversación que estaba por llegar. Mientras masticaban y reían, Javier sintió que el aire en la sala crecía más denso. La voz de su madre al recoger la conversación, preguntando por su trabajo, lo hizo cuestionar cómo formularía su respuesta. ¿Podía realmente ser abierto sobre sus sueños sin derrumbar las expectativas que todos cargaban? Al sentir las miradas de sus familiares sobre él, Javier sintió como si una fortaleza creciera dentro de él. De pronto, se dio cuenta de que no solo se estaba arriesgando a sí mismo, sino a la posibilidad de que su verdad liberara a otros. ¿Podría su decisión de dedicarse a la cocina inspirar a su familia a cuestionar también lo que realmente querían? Con el aliento entrecortado, tomó un riesgo. «Quiero ser chef», declaró. La respuesta a su declaración estaba colgando en el aire, y la tensión que se creó era palpable. Con respuestas que no lograba anticipar y un mundo de posibilidades abriéndose ante él, Javier reflexionó, ¿sería este momento el primer paso hacia la autenticidad o un camino de rechazo familiar? Mientras su familia procesaba sus palabras, un mar de emociones se desató, y Javier sintió como su vida estaba a punto de tomar un giro inesperado. El silencio se hizo denso. Las miradas de sus familiares se entrelazaron en un laberinto de confusión y desgana. La respiración de Javier se aceleró, no solo porque había hablado, sino porque empezaba a comprender la magnitud de sus palabras. ¿Qué si su revelación podría ser el catalizador para que otros también se enfrentaran a sus verdades? La expresión de su madre pasó de sorpresa a preocupación. «Javier, ¿estás seguro?» «Esto es un camino difícil», dijo con un tono que mezclaba el amor y la alarma. Su padre, sentado al final de la mesa, miraba fijamente al plato, como si el risotto que había cocinado Javier pidiese una respuesta. Sus palabras no eran solo un anuncio, eran un desafío a un patrón familiar que había estado presente por generaciones. Mientras la cena se deslizaba hacia lugares incómodos, Javier sintió que esa misma incomodidad se aposentaba en su interior. «Sí, mamá, estoy seguro», insistió con firmeza. En ese instante, comprendió que era imperativo que se defendiera su decisión, no solo para él, sino como una manera de entenderse a sí mismo en medio de la presión familiar. Las horas posteriores a la cena lo sumieron en una reflexión profunda. Acostado en la cama, la sensación de haber dejado escapar una verdad lo llevó a cuestionarse. ¿Qué sería de su decisión si su familia no la aceptaba? Se preguntó si su búsqueda de la autenticidad lo haría sentir más fuerte o lo dejaría vulnerable ante las desilusiones familiares.
El dilema interno creció al ritmo de sus pensamientos. La batalla entre lo que deseaba y lo que se esperaba de él se amplificó. El siguiente día en la oficina, Javier estaba mentalmente ausente. Los aburridos casos legales lo atraían, pero su mente revoloteaba entre recetas y técnicas culinarias. Una parte de él se sentía culpable por desear algo distinto a lo que su familia había anticipado. La presión de sus responsabilidades profesionales comenzó a sentirse como una carga insoportable. Sin embargo, en medio de esa presión, también crecía una chispa de determinación. Mientras lidiaba con su mesa llena de papeles, recordó la conversación con Carla. La forma en que ella había tomado una decisión drástica por su pasión le ofreció una perspectiva renovadora. Ella había dejado algo seguro para aventurarse, y aquí estaba Javier, en la misma encrucijada. El desasosiego se transformó lentamente en motivación. Si Carla había tenido el valor de dar ese salto, ¿por qué él no podría hacerlo? Finalmente, Javier decidió que debía profundizar en su aprendizaje culinario. Comenzó a trasladar sus noches al aire libre con libros de recetas, siempre desvelándose, buscando la alquimia de los sabores. Con cada plato preparado, sintió como su confianza crecía, incluso al recordar la mirada de juicio que podía estar esperando en casa. La cocina se convirtió en su refugio, un espacio donde podía ser quien realmente era, sin máscaras. Sin embargo, la sensación de incertidumbre persistía. Se preguntó qué pasaría si lograba ser el chef que soñaba, pero aún enfrentaba el rechazo de su familia. Una idea emergió entre sus pensamientos: a veces, los cambios más radicales requieren un acto revolucionario. Podría ofrecer una cena familiar donde presentara sus nuevos platillos y revelara su viaje en la cocina de una manera que transmitiera su verdad y vulnerabilidad al mismo tiempo. Con esta visión se levantó, decidido. Esa noche, debía preparar algo especial, no solo para demostrar su progreso en la cocina, sino para abrir un puente de comunicación con su familia. Mientras pensaba en la composición del menú, se dio cuenta que podría estar a punto de escribir el siguiente capítulo no solo en su vida, sino en la historia de su familia. Pero justo en ese momento de optimismo, un mensaje, inesperado, iluminó la pantalla de su teléfono: una invitación para una competencia culinaria entre jóvenes chefs. La posibilidad de demostrar su habilidad ante un jurado profesional y el temor de lo que podría significar esto para su familia. Comenzaron a pelear en su interior. ¿Debería inscribirse y adelantar su sueño, o desistir y enfrentar el miedo al rechazo familiar? Con una mezcla de temor y emoción, Javier sabía que este podría ser el momento clave que cambiaría todo. La luz de la mañana entró por la ventana, disipando las sombras de la noche anterior. Javier se despertó con un nuevo ardor en el pecho, una mezcla de nervios y emoción que parecía resonar en cada latido. La invitación a la competencia culinaria lo había mantenido en vilo, girando en su mente como una danza vertiginosa. ¿Era ese el paso que necesitaba para afirmar su decisión ante su familia? Se levantó y se ubicó en su cocina, un santuario que ahora le parecía más importante que nunca. Durante la última semana, cada ingrediente se había convertido en un aliado. La albahaca frescura, el ajo picante y el aceite de oliva resplandor bailaban en su mente mientras planeaba el menú de la cena familiar. Sin embargo, el peso de su elección lo seguía acechando. El temor al juicio de sus padres era una sombra persistente. Javier se sentó frente a su computadora y abrió el correo electrónico. La competencia estaba a solo un mes de distancia. La oportunidad era brillante, llena de potencial y peligro a la vez. Inmediatamente comenzó a analizar las reglas, los requisitos, todo lo que podría hacerle falta. Pero en cada clic, se preguntaba si estaba listo para lanzarse a la arena pública con su arte, un acto que lo expondría no solo como chef, sino como individuo. Las memorias de la cena familiar seguían reverberando en su mente. Este momento de luz podría convertirse en una oscura tormenta si sus padres no lo aceptaban. La idea de ser juzgado frente a un jurado profesional lo llenaba de inseguridades. Pero, ¿acaso no era este el camino hacia su propia autenticidad? Si quería transformar su pasión en su profesión, debía desprenderse de las cadenas de la aprobación familiar. Finalmente, respiró hondo y decidió dar un paso hacia adelante. Se inscribió en la competencia. Cada clic era un grano de arena más que perdía en el reloj,
Cada acción se sentía como una afirmación de su identidad. Pero también despertaba un estado de alerta. En su corazón, sabía que tendría que lidiar con las posibles reacciones familiares. Sin embargo, en lugar de ceder ante el miedo, ese acto de registro le otorgó un propósito renovado. El siguiente estímulo a su proceso fue imaginar la noche de la cena familiar. Sabía que debía preparar un platillo que no solo comunicara su progreso en la cocina, sino que también representara su valentía al abrir su corazón. Optó por un tabulé de quinoa, fresco y vibrante, marinado en un aderezo de limón y menta. Era un plato que fusionaba su pasado con su futuro, una promesa de autenticidad. Los días que siguieron fueron de intensa preparación. Javier se sumergió en la alquimia de los sabores, olvidándose por completo de las miradas de juicio. Cada vez que un plato tomaba forma, su confianza se multiplicaba. Sin embargo, la sensación de desasosiego nunca desapareció del todo. Mientras tanto, los mensajes sobre la competencia invariablemente volaban a su teléfono, recordándole la fecha inminente. La presión era doble, necesitaba mostrar su habilidad, pero también tenía que enfrentarse a la resistencia de su familia. Era una espiral de sensaciones contradictorias que amenazaba con desbordarse. El día elegido para la cena familiar llegó con una mezcla de adrenalina y ansiedad. En su mente, formulaba discursos para cada reacción posible. A medida que organizaba los platos, también se preparaba para el impacto de su verdad ante sus seres queridos. Cualquier comentario podría desencadenar múltiples reacciones en cadena, y en su pecho una lucha interna aullaba. Cuando finalmente su familia se sentó a la mesa, Javier sintió que el aire se espesaba. Cada cucharada que su madre tomaba parecía estar cargada de significado. En un instante de valentía, miró a cada uno de ellos a los ojos y respiró profundo, sintiendo que, independientemente de la respuesta que obtendría, estaba dando pasos firmes hacia su propia identidad. Pero justo cuando las palabras estaban a punto de escapar de sus labios, una llamada interrumpió el momento. Era un número desconocido, y la curiosidad lo presionó a contestar. ¿Es este Javier? Felicitaciones, has sido seleccionado para la ronda final de la competencia. Los ojos de su familia se fijaron en él y por primera vez sintió que su vida pendía de un hilo. La revelación de su pasión y la aceptación de lo que significaba para él estaban a punto de ser desatadas. Sin embargo, esa llamada también era un recordatorio de que la lucha por ser uno mismo apenas estaba comenzando. ¿Desplegaría su verdad en un momento tan crucial o se detendría por miedo? La tensión latía en su interior y la decisión se avecinaba como una tormenta en el horizonte. La llamada resonaba en sus oídos mientras Javier intentaba procesar la noticia. La mirada de su madre y la de su padre eran un espejo de su propia confusión. La alegría por el reconocimiento personal y la nueva presión que eso significaba se entrelazaban de manera angustiante en su mente. Su corazón latía desbocado, como un tambor que marcaba el compás de una danza entre la euforia y el miedo. ¿Era el momento adecuado para revelar su sueño? Quizás no solo estaba en juego su futuro como chef, sino también la posibilidad de que su familia finalmente lo entendiera. La tensión era palpable y, sin embargo, Javier se sentía más vivo que nunca. La cocina, hasta entonces un refugio de sabores, ahora era también un campo de batalla donde libraba una lucha interna por ser genuino. ¿Javier? La voz de su madre lo sacó de su trance, y en sus ojos había una mezcla de preocupación y amor. Su padre cruzó los brazos, expectante, quizás recordando sus propias luchas y fracasos. Se dio cuenta de que cada uno estaba esperando, como él, una revelación. Pero la verdad no siempre llega con claridad, a veces se presenta a través de un susurro disfrazado de palabra. Voy a competir, finalmente soltó, como si soltara un ancla. Era un paso hacia la aceptación que había buscado durante tanto tiempo. Las sillas chirriaron con la reacción de su familia, las mentes de sus padres comenzaron a girar, evaluando las implicaciones de su confesión. Pero en lugar de la crítica que temía, notó lo que parecía un leve destello de comprensión. ¿Competir? ¿En qué? ¿Cocina? Su madre buscaba asegurar la información con un tono de incredulidad. Era comprensible. Su historia en la alta cocina estaba bien escondida, pero había llegado el momento de dejar caer el velo.
así que Javier optó por abrir su corazón un poco más. Siempre quise ser chef. Este es mi sueño. Y he estado trabajando en ello. Las palabras fluyeron como un caldo caliente derramado sobre una mesa. A medida que fervían en su pecho, se dio cuenta de que no solo hablaba de su carrera, sino también de su identidad. Y al hacer eso, un peso se aligeró, cada palabra era un paso más en su viaje hacia la autenticidad. Pero, hijo, interrumpió su padre, su voz grave llevada por un dejo de preocupación. ¿Estás seguro de que eso es lo que quieres? La cocina es dura y hay mucho en juego. El conflicto resurgía, pero Javier no se inmutó. Con cada nuevo cuestionamiento, hallaba refuerzos en su determinación. Sé que es duro, papá. Pero si no lo intento, siempre me preguntaré qué pudo haber sido. Las palabras resonaron en la sala como un eco, reflejando la lucha de toda su vida por liberarse del peso del juicio familiar. La dinámica que había diluido su espíritu durante años comenzaba a resquebrajarse. Tal vez su llamado interno podría resonar más allá del contexto familiar, tal vez podría atraer la aceptación en lugar del rechazo. Mientras compartía su proceso de aprendizaje, mencionando sus experiencias con mentores y platos que lo habían inspirado, Javier sintió que la conexión con sus padres se transformaba lentamente. Cada receta era también una historia de resistencia y autenticidad, cada sabor una metáfora de su lucha personal. Pero, al mismo tiempo, la sombra de la competencia se cernía, un recuerdo constante de que la validación de su esfuerzo ante un jurado lo esperaba. La fecha en el calendario se acercaba implacablemente, y el mismo fervor que lo animaba a abrir su corazón le indicaba que la verdadera batalla estaba por comenzar. Finalmente, la cena concluyó con una mezcla de tensiones resueltas, resentimiento olvidado y preguntas aún latentes. Su madre miraba con un nuevo brillo en los ojos, quizás empezando a comprender la pasión de su hijo. Sin embargo, el momento de calma fue interrumpido por un mensaje que parpadeó en su teléfono. Era un recordatorio, un mensaje de la competencia que decía: el gran día se acerca. Horas quedan. Prepárate. Javier sintió que su corazón se detenía una vez más. Había dado el primer paso hacia su verdad, pero el próximo desafío de enfrentar el juicio de expertos y público se cernía en el horizonte. La sensación del tiempo deslizándose entre sus dedos lo llenó de un nuevo miedo. Sin embargo, había algo más en su interior, una voz renovada que se negaba a callar. El siguiente paso no era solo prepararse para el concurso, sino también afianzar aquello que había comenzado ante su familia. La lucha no era únicamente contra el juicio externo, sino la aceptación interna de quien realmente se estaba convirtiendo. La tormenta no había hecho más que amainar un poco. El verdadero clímax de su travesía parecía estar aún por llegar. ¿Podría navegar por la delgada línea de ser él mismo mientras perseguía su anhelo culinario? La mirada de sus padres, aunque suavizada, aún lo retaba. ¿Sería suficientemente fuerte para prevalecer en el desafío por venir? Su viaje apenas comenzaba, y el destino era incierto. Cuando Javier se despertó al día siguiente, la luz que entraba por la ventana parecía diferente. No era solo la claridad del nuevo día, sino una nueva percepción de su realidad interna. Cada rincón de su habitación resonaba con la determinación de un joven listo para enfrentar lo que sería el mayor reto de su vida. Su mente, acostumbrada a la duda y la incertidumbre, insistía en calmarse al recordar el apoyo inesperado de sus padres. Sin embargo, al vestirse, el peso de la incertidumbre volvió a asentarse sobre sus hombros. El uniforme de chef que eligió en su mente se convirtió en un símbolo, no solo representaba su ambición, sino también el temor a no estar a la altura de la espera de quienes le rodeaban. La fecha límite que se acercaba era un recordatorio constante del reloj implacable, pero, más que eso, un disparador del fuego que comenzaba a arder dentro de él. Con un suspiro profundo, Javier decidió que no podría enfrentarlo solo. Llamar a Hugo, su mentor, se convirtió en una necesidad ineludible. La experiencia del chef sería crucial en cada paso del camino, especialmente en el día de la competencia. Se sentó a la mesa de la cocina, lugar que siempre había significado más que un simple espacio, y marcó el número. La voz de Hugo al otro lado del teléfono, madura y directa, ofreció una oleada de tranquilidad al saber que contaba con alguien en quien confiar.
Nadie nace siendo un chef excepcional, Javier. Es el trabajo duro, la práctica y sobre todo, la autenticidad en tu cocina lo que te hará destacar, le recordó Hugo con una firmeza amable. Eso era justo lo que Javier necesitaba oír, un recordatorio de que su camino también incluía momentos de autodescubrimiento. Mientras hablaban, su mente se aceleraba. Pensamientos de lo que podría presentar en la competencia empezaron a tomar forma. Ideas frescas que fluían en su cabeza como una corriente, ingredientes y técnicas se entrelazaban en un proyecto que se sentía más que una receta, como una extensión de él mismo. ¿Por qué no integrar mi historia con los platos? Cada bocado puede narrar mi viaje, se dijo a sí mismo. Con un renovado sentido de propósito, Javier pasó la tarde en la cocina experimentando con distintos sabores y texturas. Cada corte de verdura, cada chispa de especias, le recordaba el por qué había elegido este camino. Estaba desarrollando un plato que iba más allá de la competencia, era un plato que encapsulaba su lucha, su pasión y, sobre todo, su búsqueda de aceptación. Sin embargo, con cada amargo fracaso en la prueba, la sombra de la duda volvía a acecharle. Un plato que no lograba la integración de sabores esperaba a ser perfeccionado, y cada error se sentía como un paso en falso en un sendero lleno de espinas. Eran esos momentos de inseguridad, cuando la autoexigencia se convertía en un enemigo más grande que la competencia misma, los que más lo desafiaban. ¿Era suficiente lo que estaba creando? Cada cocción echada a perder lo traía de regreso a los cuestionamientos de siempre. ¿Sería un fraude ante los ojos de los jueces? La idea de que su historia personal pudiera no ser suficiente lo aterraba. La presión de ser visto y escuchado en cada degustación, en cada aplauso o crítica, comenzaba a hacer mella en su confianza. A las horas de darle vueltas y volver a empezar, encontró un resquicio de inspiración en la receta de su abuela. Menos es más, se recordó a sí mismo. Abandonó lo complicado y volvió a lo esencial, ingredientes simples que evocaban recuerdos, pero con una técnica precisa que reflejaba su crecimiento. Mientras se concentraba, una sensación de ligereza comenzó a brotar en su interior. La noche cayó y Javier complació todos sus sentidos, visualizando el plato terminado en su mente. Sin embargo, cuando se detuvo frente al espejo al final del día, la imagen de un joven experimentado que había comenzado su transformación se encontró con el reflejo de sus miedos. El enfrentamiento con el jurado, el análisis de sus platos y la expectativa de sus padres. El día del concurso no era solo un evento, era un momento que definiría quién sería y en qué podía convertirse. Había comprendido que ahora no podía dejar atrás su autenticidad en la búsqueda de un sueño ajeno. Y mientras pensaba en todo esto, un nuevo mensaje apareció en su teléfono, con una invitación inesperada. Los mejores chefs locales quieren probar tus creaciones. Es hora de hacer ruido. ¿Podría ese impulso llevarle a lo que había soñado? La siguiente fase de su viaje estaba apenas comenzando. Javier no podía creer lo que había leído. La invitación a que los mejores chefs locales probaran sus creaciones era una oportunidad monumental. En su mente, el ruido que esperaba hacer resonaba como un eco lejano, aún no se sentía listo para recibirlo. Sin embargo, la emoción de ser visto, de validar su esfuerzo, lo impulsaba hacia adelante. Empezó a organizar su agenda, programando ensayos para presentar sus platos a tiempo. La cocina se convirtió en un santuario donde se unían su destreza, su tenacidad y sus sueños. La idea de mostrar su propuesta ante un público más amplio lo mantenía en vilo, lo que le generaba una mezcla electrizante de ansias y ansiedad. Mientras las horas pasaban, su mente se adentraba en una montaña rusa emocional que lo hacía cuestionar su valía. El día de la presentación llegó y Javier se encontró de nuevo en ese espejo, aunque esta vez el reflejo mirando hacia atrás no era el de un joven atormentado por la duda, sino el de un hombre decidido a manifestar su autenticidad. Las palabras de Hugo resonaban en su interior: la autenticidad en tu cocina te hará destacar. Esa autenticidad era su arma más poderosa, una afirmación silenciosa de que merecía estar exactamente donde estaba. Al llegar al local donde se realizaría la prueba, la tensión flotaba en el aire. Los chefs locales eran reconocidos y conceptados, una comunidad impenetrable que podía mirarlo de reojo. Sin embargo, Javier se obligó a centrarse en su cocina, en lo que había ensayado, en su historia que se anidaba sobre cada plato.
Y entonces se detuvo un momento, recordando lo esencial, respiró hondo y se dispuso a transformar el miedo en creatividad. Mientras comenzaba a preparar sus platos, la confianza natural que había cultivado lo guiaba. Cada ingrediente que tocaba era un verso en la poesía de su vida. Cada corte y cada sazón eran un testimonio de su viaje. La sopa, sencilla pero cargada de significado, era el alma de su propuesta, un homenaje a su abuela, a su infancia y a todas las personas que habían alimentado su pasión. Cuando llegó el momento de presentar su primer plato, la sala se sintió como un campo de batalla. Miradas atentas lo atravesaban, el murmullo del jurado, el roce de cuchillos sobre platos. Reprimió el sudor en su frente. Lo que había guardado celosamente sus inseguridades debía ser transformado en un acto de entrega. Un golpe de realizo se apoderó de él, cada bocado debía narrar no solo su historia, sino también dejar un impacto. El momento de verdad lo absorbía completamente. Al final de la presentación, recibió la crítica como un relámpago. Los chefs elogiaron la sencillez y profundidad de su sopa, pero también señalaron un desafío. Hicieron preguntas incisivas que lo llevaron a confrontar su técnica, cuestionaron sus elecciones, y emergió una revelación inquietante en su interior. Javier no era solo un aspirante aprendiendo a ser chef, sino un hombre en busca de su propio lugar en un mundo que parecía repleto de talentos insuperables. Mientras salía, sintió que sus pasos eran más firmes, cada crítica una herramienta de aprendizaje. Javier se dio cuenta que había más en juego que simplemente impresionar a los demás. Era un asunto de descubrirse, de devaluar el peso de las expectativas ajenas y abrazar su individualidad. La idea de que el miedo pudiera obstaculizar su camino empezó a desvanecerse, su camino comenzaba a desenredarse, abriendo una nueva perspectiva sobre lo que significaba competir. Fue en ese momento cuando recibió un mensaje inesperado de Hugo. Recuerda que la verdadera competencia comienza dentro de ti. El mundo necesita conocer tu voz. Esa afirmación lo dejó meditando por un instante. Si el verdadero desafío era su propia voz, ¿cómo podía encontrarla en medio de toda esa competencia feroz? La siguiente etapa de su lucha se presentaba ante él, y el eco de su verdad aún debía resonar en los corazones ajenos. El día de la competencia llegó con la luz del amanecer acariciando los sueños de Javier. Prepararse para lo inesperado había sido su mantra en las últimas semanas. Se levantó con una determinación renovada, sintiendo que cada paso en su camino hacia la cocina le acercaba un poco más a la autenticidad que siempre había buscado. La sensación de un nuevo comienzo no solo emanaba de su pasión por la cocina, sino de la madurez que había empezado a cultivar en su vida personal. Mientras se vestía, las palabras de su mentor, Hugo, resonaban en su mente: la autenticidad en tu cocina te hará destacar. Javier comprendía que, más allá de cualquier premio, este proceso era un viaje hacia su verdadero ser. Con cada ingrediente que tocaba, sentía el latido de sus pasiones. Aquella cocinar no era solo una cuestión de sabores, sino de vulnerabilidad, de expresión. Al llegar al lugar del evento, lo envolvió el murmullo de un mundo lleno de creatividad y competencia. Conocidos chefs y jurados renombrados llenaban el espacio con su presencia dominante. Sin embargo, Javier respiró profundo, recordando que su cocina se basaba en la verdad sobre sí mismo. Ya no se trataba de encajar en un molde, se trataba de romperlo. Cada porción que cocinaba era una ventana a su alma. La sopa que había preparado con tanto cariño se convirtió en el símbolo de su travesía. Pero en medio del bullicio, una sombra de duda comenzó a asomarse. ¿Sería suficiente? Sin embargo, al acercarse a su estación, su mente se llenó de claridad. Lo que ofrecía iba más allá de una simple receta, era el modo en que había transformado su vida. Durante la presentación, la sala se convirtió en su pequeño teatro. Javier se dirigió al jurado, sus palabras fluyeron con sinceridad. Esta sopa es un homenaje a mi abuela y al amor por la cocina que he descubierto. En cada ingrediente hay una historia que me lleva a quienes he sido y a quien deseo ser. Las miradas de los jurados cambiaron, y vio que no solo estaban prestando atención a sus platos, sino también a su voz. Esa conexión lo encendió y se sintió más fuerte. Luego de su presentación, sintió que el aire en la sala vibraba con una energía diferente. Recibió elogios sinceros, así como críticas constructivas que lo instaban a reflexionar sobre su estilo.
A medida que más chefs presentaban sus platos, Javier experimentó un crecimiento interno. Se dio cuenta de que había comenzado a solidificar su propia confianza. Su camino hacia la autenticidad había empezado a dar frutos. Al final de la jornada, cuando los resultados se anunciaron, la tensión era palpable. Sin embargo, más allá de lo que los jueces decidieran, una verdad emergía en su interior. Había descubierto una voz que no había tenido antes. Fue gratificante y liberador ver que su esfuerzo había valido la pena, independientemente del resultado. La competencia le había servido como un espejo, reflejando su evolución personal. Finalmente, cuando se anunciaron los ganadores, Javier solamente sintió satisfacción. Había triunfado en su lucha interna y había dado un paso audaz hacia adelante. Con un corazón ligero, comenzó a despedirse de sus nuevos colegas, sabiendo que cada uno había jugado un papel en su crecimiento. Mientras recogía sus cosas, una llamada resonó en su teléfono. Era Hugo, quien le felicitó efusivamente. «Lo hiciste, Javier. La cocina no solo es un arte, es un camino hacia la verdad». Al regresar a casa esa noche, sintió un cambio profundo en su interior. Las expectativas que antes lo asfixiaban parecían ahora un eco distante. Al entrar, miró a su familia reunida en la sala, y sintió que el momento de verdad que había temido finalmente había llegado. Tomando aire, se acercó a ellos y compartió no solo su experiencia en la competencia, sino su descubrimiento sobre sí mismo, los miedos que había enfrentado, y la liberación que había sentido al abrazar su autenticidad. Javier se dio cuenta de que su familia, aunque inicialmente sorprendida, comenzaba a entender que su camino también podía inspirar a otros. La cena se convirtió en un espacio de diálogo y conexión. Cada palabra que compartieron se fundía en un entendimiento más profundo, y en sus rostros comenzaba a florecer el apoyo que había anhelado. La expectativa había sido reemplazada por amor y reconocimiento. Al caer la noche, rodeado de su familia, Javier experimentó uno de los más altos logros de su vida, el sentimiento de ser verdaderamente él mismo, sin preocupaciones por lo que otros pudieran pensar. Había ganado más que una competencia, había encontrado su lugar en un mundo que siempre había sentido distante. Estos momentos se convirtieron en el pilar de su nueva realidad. Javier estaba en el camino hacia la cocina, pero también hacia la vida que siempre había deseado. Con un brillo renovado en los ojos, sabía que el viaje apenas comenzaba, y estaba listo para abrazar cada paso en su nuevo camino. Así, con recuerdos de la cocina de su abuela en su corazón, una comunidad de apoyo alrededor, y una visión clara de su propósito, supo que cualquier desafío que enfrentara en su futuro sería simplemente otro ingrediente en la deliciosa sopa de su vida. No esperen ni un segundo más para compartir esta historia con quienes necesiten un rayo de inspiración. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Si anhelan más historias emotivas y transformadoras, suscríbanse inmediatamente al canal. Comenten sus reacciones y ideas sobre este final, este es el momento de mostrar su apoyo. Compartan esta aventura con al menos 5 amigos que necesiten verse en un nuevo camino.